Bueno, como ya sabéis, lo prometido es deuda. Seguimos con el segundo directo, así que vamos con ello. En esta ocasión, esperaos que hay un perrete por ahí pasando, vamos a hablar sobre la consciencia expandida y lo que viene siendo la inteligencia superior. O sea que, por tanto, aquí si queréis ir preparando papel y boli para entender ciertos conceptos, no estaría de más. Así que, por tanto, ponedlos por ahí, prepararos, porque de lo que vamos a hablar hoy es algo que pasa en vuestro día a día constantemente y no sois conscientes. Y es muy importante que empecéis a daros cuenta de esta circunstancia que sucede a cada instante y no nos damos cuenta. Y oye, cuando entiendes ese circuito de cómo funciona y qué pasa en tu día a día, es fantástico darte cuenta para poder utilizarlo a tu favor. Así que, por tanto, antenas puestas, que empezamos. Muchas personas me preguntáis qué es eso de la consciencia expandida. Sin más, es un concepto, así lo he acuñado yo, consciencia expandida, bueno, no solo yo, sino más gente, pero podría haber elegido otros tantos, pero consciencia expandida me encanta porque recoge de una forma mucho más sencilla lo que sucede, lo que ocurre, no solo en el proceso de cuando aplicas la fórmula del inconsciente o la hipnosis, sino que también en tu día a día. Así que, por tanto, la consciencia expandida de alguna forma es ese movimiento del observador, es decir, que estás dentro y fuera a la vez, o estás aquí y en otro lado a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia, la que nosotros tenemos, se expande, que es literal el nombre. Por cierto, si queréis hacer preguntas al final, ¿vale? Entonces esa conciencia que está aquí ahora también se puede expandir a otra línea temporal, a otro momento. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Muchísimas cosas. En el momento que estás en conciencia expandida, puedes darte cuenta de que estás comiendo, pero a la vez te estás dando cuenta de que estás masticando poco, de que estás con cierto estrés, de que tienes una preocupación por tal cosa que ha pasado en el trabajo. Es darte cuenta de dos circunstancias que están ocurriendo en un mismo momento o en distintos momentos, porque lo que ha pasado en tu trabajo ya ha pasado, pero sin embargo lo traes al presente. Y ese observador se da cuenta de ese circuito, de lo que está empezando y ocurriendo ahora, más lo que está sucediendo después. De hecho, yo ahora mismo estoy siendo consciente de que estoy hablando aquí en directo y a la vez de que mis perretes están jugando y haciendo ruido. Así que este es un ejercicio que viene muy bien porque está pasando a tiempo real y puede serviros a vosotros y a vosotras. Bien, ¿qué pasa cuando una persona está en consciencia expandida? Ocurre también que el ego se va. El ego puede aparecer a veces, no te digo que no, pero cuando estás en consciencia expandida, tu conciencia, como digo, se expande y al expandirse no solo se queda en eso que ocurrió. Por ejemplo, cuando en una sesión trabajamos con el perdón, que eres incapaz de perdonar a X persona, no sé en este momento a quién, pero ponte tú en esa perspectiva de me cuesta mucho perdonar esto que me hicieron o a esta persona o X. Cuando estás en conciencia expandida, ves más allá de lo ocurrido, ves qué te sucedió, qué pensaste, qué creaste de lo que sucedió. Bueno, ya empezamos con los confetis. Te das cuenta de eso, de qué te pasó a ti, qué ocurrió, qué creaste de eso, qué pensaba y experimentaba la otra persona y el circuito de ese mapa que provocó todo. Y hasta incluso qué aprendizaje o lección adquiriste. Ejemplo, esta mañana directamente se me ha aplicado una sesión en la que quería saber por qué soy intolerante a la lactosa y alérgica al kiwi, porque a mí me parece muy raro que solo sea alérgica al kiwi. Hemos hecho este proceso de indagación, de inducción, y he entrado en ese estado de conciencia expandida en el que veía a Ángela, a mí, veía a mi yo de 7 años, cuando probó por primera vez el kiwi, y veía el circuito programado en base a mi yo adulta, que es alérgica, y mi yo pequeña, que probó el kiwi. Y yo no entendía esa alergia. Entonces entré en ese estado de conciencia expandida, me fui a ese recuerdo que lo tengo muy vívido. La verdad es que yo no entiendo por qué siempre me he acordado de ese momento en casa de mi abuela tomándome un kiwi, pero siempre lo he tenido ahí como muy marcado, porque cuando probé el kiwi, lo primero fue que estaba partido por la mitad y a mí me llamaba mucho la atención las pepitas esas negras ahí concentradas y luego una fruta verde y yo era como, esto está rico, ¿por qué le gusta esto a los adultos? Yo no lo entendía. Lo probé, claro, y encima lo probé sin azúcar ni nada, o sea, era ahí como a palo seco. Horrible, horrible la sensación. No me gustó absolutamente nada. Y luego, de buenas a primeras, de joven, adulta, lo probé. Le di una oportunidad y dije, ostras, qué cosa más rica, ¿no?
Y encima te ayuda a ir al baño y todo, o sea que todo eran beneficios. Y fue como, ¿cómo puede ser que de pequeña no me gustase? Se quedó ahí la cosa. Esa vez que lo probé no tuve ningún problema, pero conforme fui tomándolo más asiduamente, apareció esa alergia, donde la lengua me picaba mucho, eran como miles de agujas clavándose y se me inflamaba. Y fue como, ¿cómo puede ser esto? Esto no tiene sentido. Y hoy, en esa parte de la sesión, quería saber qué era eso. Entonces, lo que ocurrió ahí, el circuito que se creó ahí es una contradicción, en la que a una parte le gustaba y otra seguía anclada en cuando lo probé por primera vez con 7 años y no lo entendía. O sea, que había como un cortocircuito, podríamos llamarlo, en mi inconsciente, que daba sensaciones y señales muy contradictorias todo el tiempo, de me encanta, me flipa, y otras, no, 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 esto está malo, esto no es bueno, y lo que yo creé cuando era pequeña, con esas pepitas negras que me parecía como algo muy dañino de alguna forma. Y en el momento que hemos sacado eso, ahora ya os contaré cuando vuelva a tomar otro kiwi, no me ha dado tiempo a ir a comprarlo y comprobarlo, pero he entendido lo que sucedía y lo que yo incorporé y lo que la toma de kiwi me provocaba. Entonces, de aquí en adelante tendré que experimentar qué es lo que ocurre. Entonces, esto lo que os quería decir principalmente, que eso es la consciencia expandida. Estar aquí ahora, yo sabía que me estaba haciendo una sesión de hipnosis, pero a la vez era consciente de ese momento circunstancial de cuando tenía 7 años, me acordaba de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, muy nítidamente, y luego del motivo que enlazaba una con otra cosa, más el kiwi. Entonces eso es la consciencia expandida, es como que de pronto te conectas. Ahora explicaré un poquito ese método de la conciencia expandida. Y lo sabes todo o casi todo, dependiendo en el punto de profundización en el que te encuentres. Pero te llegan las respuestas a todo. Y hay algunas que dices tú, ostras, esto no tiene ningún sentido, pero no lo tiene para tu parte consciente, que está como muy ordenada, lineal y con una coherencia desde lo tangible. Pero cuando trabajas con la fórmula del inconsciente, ves que cualquier cosa aleatoria tiene más sentido del que crees aparentemente. Si a ti de pronto una persona te dice color lila, tú dirás, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el color lila? Bueno, pues cuando vas avanzando, vas haciendo preguntas, te van apareciendo nueva información, tiene todo el sentido del mundo. Os pongo un ejemplo rápido. Una mujer se quería quedar embarazada y mientras que estábamos haciendo la sesión, de pronto dice, Ángela, tengo como en el vientre, en el útero, margaritas. ¿Por qué tengo margaritas aquí dentro? Esto fue después de sanar una cosita que tenía que le impedía quedarse embarazada. Y digo, bueno, ¿a ti qué te dicen las margaritas? Y dice, ¡oh! Pues que mi tía, con 43 años creo que fue, 40 y muchos, ¿vale? Ya no me acuerdo bien del punto, se quedó embarazada. Ya era muy mayor y esto me está mostrando, porque mi tía se llama Margarita, me está diciendo que me acuerdo de mi tía Margarita, que siendo más mayor que yo en este punto, se quedó embarazada. Y a la vez, mientras que ella iba explicando eso, busqué el significado espiritual o emocional de la margarita y uno de ellos era la paciencia. Claro, tú a priori ves margaritas, dices tú, por la cara me han salido, pero cuando empiezas a indagar y a correlacionar ese concepto, ahí te sale la información. Y esto ocurre cuando estás en conciencia expandida. ¿Qué pasa? Que la conciencia expandida, ¿cómo llegamos a ella? Hay varias formas, ¿vale? Va a haber unas que vas a decir, tu madre del amor hermoso, ¿no? Pero una de ellas es las personas que se ponen a meditar o a hacer yoga o al mindfulness o a la contemplación del atardecer, por ejemplo, pueden entrar en esa conciencia expandida porque han dejado como digo yo, en cerebro plano a la mente, la dejan muy tranquila, sin tanto ruido mental y entran en ese punto mucho más profundo. Ahí puedes entrar y que te venga como una epifanía o una toma de conciencia o ver más allá del problema en el que te encontrabas. Eso puede ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que si tú en terapia o tú que vas a terapia te cuesta mucho concentrarte o ni siquiera eres capaz de meditar, pues te come los mocos, ¿no? O sea, no puedes descubrir nada porque estás ahí como muy inquieto, muy inquieta. Entonces, esto es importante. Otra forma de hacerlo es con estupefacientes, colocándote, digamos, o sea, ya puede ser LSD, DMT o cualquier sustancia así. Cosa que no creo yo que queramos aquí hacer estas cosas para llegar a esos puntos. ¿Por qué? Porque te estás dañando el cerebro con tal de expandir esa glándula pineal y otras cositas que entran aquí en estos puntos para llegar a un punto que puedes llegar de otras formas. Que esta forma la he ido yo descubriendo durante los años. No es nada dañina, es súper fácil de entrar, seas más mental, seas más escéptico, estés más estresado, tengas como mucha acumulación de pensamientos, puedes entrar.
Lo he ido descubriendo, toqueteando con muchas personas, de decir, vale, esta persona por aquí no es, vamos a ver por aquí. Entonces ya he ido encontrando como muchas vías como para que la persona al final haga plap y entre en ese estado de conciencia expandida. De estoy aquí, sé que soy Ángela, pero estoy conectando con mi Ángela de 7 años y Ángela de 7 años me está contando esto de lo que pasó. O con una vida pasada o con un ancestro, o sea, puede pasar con todo. Entonces, la forma de hacerlo también, que no es la que digo ahora mismo del inconsciente, es que seguro que esta es la que os digo que os pasa a diario y no sois siempre conscientes. Y es que sería ideal que la usarais a vuestro favor. Cuando ducháis, cuando conducís, cuando ese limbo de cuando me estoy despertando de haber dormido pero que no está mi mente todavía activa, cuando sales a caminar o a hacer deporte, ahí tu mente está ocupada a unas cosas o entretenida y aparece las tomas de conciencia o ese estado de conciencia expandida que mucha gente dice, yo no sé cómo he llegado a casa, yo iba conduciendo y de milagro he llegado a casa. Porque estabas en otro limbo, vamos a llamarlo así, profundizando desde otra perspectiva a la que sueles utilizar. Y ese estado es genial, imagínate, ¿no? Que sabes que de tu trabajo a tu casa tardas media hora. Aprovecha ese tramo. Lanza una pregunta, por ejemplo, ¿tengo que decirle a mi jefe que sí a esta ampliación de contrato? Sabes que vas a conducir media hora, tú has lanzado la pregunta y vas conduciendo. Va a haber un momento en el que vas a entrar en ese trance, por llamarlo así, y oye, vas a estar más abierto o abierta a la información que confluye en ese momento. A lo mejor escuchas la radio y te viene una frase de la radio que la conectas con esa pregunta y dices, ostras, lo tengo claro. Esto lo podemos aprovechar en esas circunstancias, puede ser cualquier otra cosa, pero tenéis algo ahí muy a mano que podéis aprovechar. De hecho, os voy a decir el truquillo. Mariana y yo en nuestra casa decimos que tenemos un portal en la ducha. Y es cierto que cuanto mejor funciona es cuando no nos ponemos música ni nada. Es como tú contigo. Te metes a la ducha y de pronto es como pum, pum, pum. Y te llegan informaciones y dices tú, ostras, esto me puede servir para tal, tal, tal y cual. De hecho, antes de empezar aquí este directo, estaba con una alumna hablando con ella y dije, ahora entiendo. Porque en un tramo en el que me he ido a echar hoy a la siesta para recargar fuerzas, me ha venido la analogía de un atasco. Y que en un atasco de tráfico tú no te quedas toda tu vida ahí, te quedas atascado. Y ya cuando he conectado con la alumna, resulta que ella en una sesión práctica de hipnosis se quedó atascada. Y que eso le ha bloqueado bastante para seguir practicando con el resto. Digo, ahora entiendo por qué me ha venido a mí esta información en ese limbo de que me quedo o no me quedo dormida. Y era para transmitirle ese mensaje a ella de, oye, que aunque te hayas atascado en una sesión, o durante un momento de la sesión, no quiere decir que te vayas a quedar en ese atasco toda tu vida. Y cuando lo extrapolas a un ejemplo cotidiano, o posiblemente cotidiano, lo entiende mejor tu inconsciente. Porque lo ve que es real. Ostras, es verdad, yo no me he quedado atascada en ningún atasco. ¿Cómo me voy a quedar atascada en esto? Puede ser temporal, pero no permanente. Entonces algo en tu inconsciente se rompe, sale de esa barrera o de esa cárcel y se abre a más. Entonces esto lo podéis utilizar con todo. Solo que lo tenéis que ir practicando. Lanzaros una pregunta cuando estéis haciendo así algo que sepáis que salís de ese ruido y ahí os lo vais a encontrar. ¿Y qué pasa? Que para la gente que quiere ayudar a más personas o a sí mismos está claro que, o sea, imagínate que tienes una terapia de X, de cualquier terapia alternativa o no alternativa. Tú no te vas a ir con la persona a ducharte, a caminar, a hacerle que conduzca para que llegue a esos puntos, ¿verdad? Pues por eso existe la fórmula del inconsciente. Y vamos a indagar en ella porque un eslabón muy importante para este punto es la inteligencia superior. Este concepto, por más que he buscado uno que pudiera encajar, no había ninguno hasta que dije, uy, inteligencia superior me gusta mucho. Porque va más allá de ti. Aunque es parte de ti a la vez. Ejemplo, la inteligencia superior, si lo miras así literal las palabras en este caso, es una inteligencia superior que va más allá. Por tanto, ¿no os ha pasado? Esto me pasó a mí personalmente y sé que a vosotros ha podido pasar. Por ejemplo, yo hace unos años me fui a Nueva York a vivir una experiencia de un mes. Yo el inglés, pero el propio hecho de estar allí, experimentarme con muchos ingleses neoyorquinos y de otros países, tenía que buscarme las habichuelas. Ahora, de pronto me veía que se vino mi prima, que era experta en inglés máximo, no sé qué estábamos hablando y le contestaba con una palabra en inglés
Y me decía mi prima, ¿pero cómo has aprendido esa palabra? Digo, no lo sé ni siquiera pronunciarla. Hay una parte de ti que está operando desde el inconsciente, que está aprendiendo el idioma por observación, por oído, que va más allá de lo que tú sabes. Por tanto, las personas o profesores de inglés que van conociendo más el funcionamiento del inconsciente saben enseñar mucho mejor, porque te lo van metiendo por ahí. De hecho, por ejemplo, una profe de matemáticas, si te quiere enseñar, o una madre, o una profesora de clases particulares, también vamos a meter aquí a varios, te está enseñando matemáticas y no te entran ni por H ni por B, anda, fulanito, ven, bueno, voy a poner Juanito, con que te gustan los cromos de fútbol, ¿no? Y él, sí, no sé qué, el nuevo fichaje del Madrid. Algo que le gusta al nene, lo podemos aplicar con las matemáticas. Entonces, si tú le pones problemas de matemáticas donde involucras cosas que le gustan al nene, ya tienes una parte activa del niño donde pone más énfasis y está trabajando una parte emocional a la vez. Entonces aprende de otra forma. A que si le dices, con 2 manzanas iba un tren a 4.000 por hora y llegaba desde Barcelona, por Dios. Entonces se trata un poco de cuando entiendes cómo funciona el inconsciente, lo puedes aplicar maravillosamente maravilloso a todo. Entonces, ¿qué os digo con esto? Que la fórmula del inconsciente no solo sirve para aplicarla en terapia, sanación o rotura de creencias, avance, desarrollo, sino que también sirve para ti mismo. Y si estás atascado en algo y no entiendes qué es, cuando empiezas a saber cómo funciona tu inconsciente, puedes salir de muchas vías, de muchísimas. Entonces, esa inteligencia superior opera sobre nosotros todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, es en este mismo momento. Tú me estás mirando y sin darte cuenta hay algo en ti que cada X dice, voy a pestañear. Y tú no lo controlas. Hay algo ya automático, operativo en ti que lo hace porque sabe que al pestañear te está humedeciendo el ojo para que no se seque y puedas seguir teniendo una vista maravillosa. Pues eso pasa así todo el tiempo. La respiración, sí, genial. Es verdad que nos podemos involucrar en ella, ¿no? Para provocar que vayas haciendo respiraciones profundas o más agitadas, ¿vale? Sí, pero tú no estás durmiendo y dices, no, tengo que respirar, tengo que respirar. No, sucede por ti mismo. Entonces, uno de los ejemplos que más me gusta poner para entender lo que es la inteligencia superior, y ahora entenderemos por qué funciona así la fórmula del inconsciente, es una mujer, en este caso solo es mujer, que también el hombre si tuviera esa posibilidad lo haría y lo hace con otras cosas. Pero una mujer cuando está embarazada no te dice, perdona que casi se cae el foco, una mujer embarazada no te dice, nena, que hoy no puedo quedar para el café, que le tengo que hacer la rodilla y el tobillo a mi hijo. No, no tiene ni idea. Ella sabe que está embarazada, que está creando una vida en su vientre y punto pelota. Sin embargo, hay una inteligencia superior, su inconsciente sabe muy bien cómo se hace la uña del dedo. O tú misma, tú dices, ay, mira, hoy me toca que me crezca medio centímetro más el pelo. No tienes ni de cómo se ejecuta eso en ti. Puede que estén los científicos diciendo, pues mira, porque tengas esta, yo qué sé, no, como no lo sé, neurona más esta vitamina más no sé qué, provoca que te crezca mejor el pelo. Vale, ellos pueden entender el funcionamiento, pero no cómo ejecutarlo activamente o conscientemente desde ti. ¿Vale? Esto no es como cuando vas al baño a hacer pipí y tú provocas que salga la orina. Eso lo ejecutas tú y lo controlas tú más. Pero el crecimiento de pelo no. Eso hay una inteligencia superior que opera sobre ti, que parte de ese inconsciente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y ser muy inteligentes a la vez y coherentes de que tenemos entre un 5 y un 10% de consciente, de lo que controlamos, de lo que sabemos. Mientras tanto hay un entre 90 y 95% que no tenemos ni pajolera idea de cómo funciona, sin embargo funciona. Entonces, cuando alguien viene a sesión o quiere aplicar la fórmula del inconsciente o quiere liberarse de algo, tiene que confiar en que hay un 90% como mínimo que sabe lo que tiene que hacer. Y por esta cojonerilla, por la mente que controla, que es escéptica muchas veces, porque como no sabe cómo funciona y no ve cómo funciona, no cree en ello. Pero oye, cuando le dices, oye, cariño, tú estás haciendo un bebé dentro de ti, no tienes ni idea cómo lo estás haciendo y sin embargo lo estás haciendo. Entonces se rompe una barrera mental y decir, ostras, es verdad, que hago muchas cosas sin saber cómo las hago. Entonces, ¿por qué no voy a dejar que en una sesión de hipnosis o aplicando la fórmula del inconsciente se cambie algo en mí? Cuando entendemos esto, es mucho más fácil abrirse a este proceso. Entonces, cuando haces una sesión de hipnosis o haces cualquier terapia para ayudar a alguien, es clave que esto ocurra. Me gustaría que dejarais en los comentarios un comentario original nuevo en el que digáis de qué forma opera sobre vosotros la inteligencia superior. Ya me podéis decir, pues mira,
Cuando estoy haciendo la digestión. Vale, pues si lees los comentarios que ya alguien ya ha puesto eso, rómpete la cabeza y ver si encuentras otro, porque así lo que vas a hacer también es romper las barreras limitantes de tu mente para ver más allá, porque tu inconsciente está todo el rato colaborando contigo, hasta incluso cuando estás somatizando, tu inconsciente está queriendo hablar contigo, de, oye, ¿no te das cuenta de que solo se te está quedando tieso el dedo índice de la mano? Hay artritis que pueden ser muy específicas. Oye, ¿por qué será? Oye, ¿por qué siempre que me pongo nerviosa los nervios van al estómago? Mira, dice, cuando late nuestro corazón. Ese podría ser un ejemplo. Tú puedes provocarte situaciones que te pongas más nerviosa y el corazón lata más rápido, o buscarte mentalmente cosas que te tranquilicen para que el ritmo aligere, pero no puedes parar tu corazón. Tendrías que hacer una locura muy loca para que eso pasase. Entonces, de esto se trata, que empecéis a ver ese circuito de posibilidades que se están dando en tu día a día para darte cuenta de que hay algo muy profundo en ti, muy potente en ti, que está operando sobre ti y no lo estás utilizando a tu favor. Y esto es que, de verdad, quiero que quede clarísimo de que tenéis un gran potencial como ser humano y no os dais ni cuenta. Entonces, el directo de hoy quería que tuvierais esto claro y que bajo el proceso de hipnosis y de la forma del inconsciente ya hemos averiguado ese proceso para activarse y para que empiece a hacer un cambio. Y es más fácil de lo que creéis. Y lo podéis tener en vuestras manos cuando queráis. Entonces quería dejaros eso claro. Y podemos abrir en este momento el tramo de preguntas, de curiosidades que queráis comentar. Mira, dice por aquí Sandra, dice, cuando las cuerdas vocales se mueven al hablar, tal cual. O sea, voy a mover esta para decir esto. Ni idea. Dice por aquí, cuando estoy pensando en estar tranquila, me noto las venas de los brazos, manos, que me están apretando y no sé por qué, wow. Tu cuerpo te está hablando. Si estuvieses en conciencia expandida, sabrías un poco más qué es lo que te quiere decir tu cuerpo ahí. ¿Tenéis alguna pregunta, duda, curiosidad de lo que acabo de contar, de todos estos conceptos? Ahora sí que podemos abrir esa parte. Y mientras lo vais haciendo, voy a beber un poquito de agua, porque hay una parte de mí que me dice que necesito beber agua. Que en verdad, ya os digo, he explicado unos conceptos muy profundos de una forma lo más cotidiana o tangible posible. Que esto hay a veces que dices tú, ¿qué me estás queriendo decir? Imaginaos que lo hubiera contado de forma técnica. Hubiera sido rarísimo. A lo mejor ni nos hubiéramos enterado de la mitad. Bueno, yo creo que no están haciendo por aquí ninguna pregunta. Así que, por tanto, si no, mira, dice... Ah, mira, aquí ya me estoy dando ejemplos. Cuando alguien me da mala espina, se me encoge la cicatriz. Pues mira, ahí ya no solo la cicatriz tiene algo que ver, sino que encima hay una parte de ti inconsciente que tiene como un radar que te dice este sí, este no, este tal, este cual. Eso es parte de tu intuición, pero es que la intuición, de verdad, tiene muy mala fama la intuición, cuando realmente es un hilo conductor muy bueno de lo más profundo de nosotros, de nuestro inconsciente, que nos habla de algo, solo que es súper difícil de captar de forma consciente para ponerle palabras a eso que nos viene. Entonces, a esta persona que acaba de decir que cuando conoce a alguien que hay que no le entra por el ojo, se le activa la cicatriz. Su inconsciente está hablando, es su radar. Si quiere conocer más sobre él, tendría que indagar sobre ello. Dice por aquí, súper interesante, dice, cuando me lleno comiendo después estornudo varias veces. Siempre me pregunto por qué y si a alguien más le pasa. A mí no me pasa. Pero ahí hay algo conectado, o sea, sobre todo cuando te llenas de más. O sea, si no te llenas del todo comiendo, estornudas, porque de no ser así, hay aquí un enlace de algo que te está hablando. Hay algo en ti que estornudar al final es expulsar. Hay algo que hay dentro que quiero sacar. Entonces, o de rechazar, digamos. Entonces, nuestro cuerpo está muy conectado a esa inteligencia superior. Ya lo estáis viendo, latido del corazón, la respiración, las cuerdas vocales, todos estos ejemplos. Entonces, el cuerpo es muy inteligente. Os voy a poner un último ejemplo para acabar. Dice, sí, suele ser más cuando me lleno de más. Pues ahí algo está pasando. Así que, por tanto, Jess, sigue escuchando de... Cuando vayas a conducir, pregúntalo, oye, ¿por qué estornudo cuando estoy llena de más? ¿Qué es lo que me quiere decir mi cuerpo? Oye, a ver qué te viene, porque son muy sorprendentes esas respuestas.
Y el ejemplo que os quería decir de que el cuerpo está muy conectado a esa inteligencia superior y conciencia expandida de ver más allá de lo que sabemos, aparte del ejemplo de Jess, que nos viene muy bien, es hace unos años hice un viaje a Barcelona en autocaravana y me puse malísima por la noche, o sea, unas ganas de vomitar. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que las caravanas son chiquiticas y estamos ahí durmiendo cada uno en una habitación, pero todo muy limitado, ¿no? Y yo, cerrando los ojos, no vomites, no vomites, no vomites. Mi mente, no vomites, no vomites, no vomites. Y mi estómago y mi garganta, o sea, fatal, lo pasé fatal. Y cuando me di cuenta de que era mi mente la que estaba obligando y prohibiendo a mi cuerpo a hacer algo natural que me pedía el cuerpo, porque tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer, si no, no lo haría. Está creado para eso. Entonces, dije, cuando me di cuenta de que estaba prohibiendo, me dije, ¿qué haces? Así que cogí una bolsa, me salí fuera, pum, vomité, que no me gusta, y me quedé en la santa gloria. Pero ahí ya me di cuenta de que la mente muchas veces no lleva la razón o nos limita. La mente es muy limitada, pero cuando la conectas con el inconsciente, se expande y puedes ver otras posibilidades, otras alternativas, mejoras, de todo. Pero estamos tan acostumbrados y educados a solo movernos por esta que nos estamos perdiendo un potencial increíble. Entonces, desde la fórmula del inconsciente aprendes a descubrir tu potencial, las barreras tan de mierda, así hablando mal, que te estabas poniendo cuando podrías llegar más lejos. Puedes entender la raíz de lo que te ocurre o te está ocurriendo ahora que sucedió en un momento muy tonto, como lo mío de la alergia al kiwi. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a ese punto de forma consciente? Ni de coña. O sea que, por tanto, tenemos un poder que está en nuestras manos y es súper fácil de aprender. Después de tantos años investigándolo, es muy, muy sencillo, más de lo que creéis.